Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa magnífico porque voy a estar hablando del poder de los 3 días. ¿Ok? Y esto viene precisamente porque acabamos de pasar Semana Santa. Y yo les voy a contar mi experiencia. Venimos de unos días de Semana Santa y el poder de los 3 días hace referencia al viernes, al sábado y al domingo. Es decir, el viernes, que es el momento de la crucifixión de nuestro amado Maestro Jesús. Luego viene el sábado, que es el segundo día, y el tercer día, que es el domingo de resurrección, que para los que somos cristianos es un domingo de mucha celebración. Pero bueno, honestamente, ustedes saben que los que me conocen saben que me gusta hablar así, a calzón quitado. Y siempre les digo la importancia de la oración, pero no esa oración que uno repite como un loro, sino esa oración que tiene que ver con esa conversación íntima con Dios. Esa conversación que yo mantengo así como estoy hablando contigo. Yo le digo, mira papá Dios, te voy a decir la verdad. Yo te voy a explicar. Yo entiendo que Jesús murió en la cruz y que después resucitó y ta. O sea, yo lo entiendo con mi cabeza, pero de verdad, de verdadita. O sea, de verdad, cuando yo me pongo a analizar esto, a mí no me cabe. Realmente como que no tiene mucho sentido. Y tampoco entiendo el por qué, o sea, hay que morirse en la cruz para poder resucitar, para salvarnos. Yo no entiendo eso. De verdad, te lo estoy confiando de mi corazón. Y yo necesito entenderlo para poder ayudar a la gente a que lo entienda. Porque además para yo creer algo, no es que es ver para creer, sino para mí es entenderlo en mi corazón. Yo necesito más que verlo, necesito entenderlo en mi corazón. Para yo poder hablar del tema con propiedad. Entonces, acto seguido, no es que yo estoy esperando que a mí me llamen por el celular, mi papá Dios, o su hijo Jesús, y me digan, mira, la cosa es así. Sino que yo inmediatamente me activo a investigar, a leer, a hacer todo lo que se tenga que hacer como para entender esto. Y eso fue lo que hice, empecé a buscar videos, libros, películas, tratando de entender cómo es esto. En el proceso, bueno, vi muchas cosas interesantes y estoy segura que en esta conversación que vamos a tener, yo voy a tener respuestas para ti y también para mí. Espero que pongas atención a este proceso que ha sido muy íntimo y ojalá esto pueda responder muchas de tus cosas. Recuerda que al final del programa yo leo los mensajes que tienen los arcanos mayores del tarot para cada uno de los signos del zodíaco antes de despedir el programa. Y recuerda que también me debes seguir por mis direcciones de las redes sociales y también por mi canal de YouTube, donde está colgado, todos estos programas están colgados. Entonces, bueno, el programa de hoy, el poder de los 3 días. El día viernes muere Jesús en la cruz. El sábado es como un día que queda como en el limbo y el domingo es el día de la resurrección. Típico que cuando estás en los días de celebración de Semana Santa, si eres un católico practicante o si guardas las fiestas o si recuerdas cuando fuiste niño y lo hiciste, hay muchas actividades asociadas. Comenzamos con el Domingo de Ramos y así vamos haciendo varias. El miércoles la gente va y visita al Nazareno para cumplir una promesa. El jueves es Jueves Santo. El viernes es Viernes Santo y también muere en la cruz. El sábado quedamos como en el limbo. Y luego viene el domingo, que es la resurrección. Entonces uno se queda como, ¿por qué 3 días? ¿Por qué no fue muerte y resurrección? Es decir, viernes y el sábado listo. ¿Por qué nos dejan en un día como una especie de limbo? Y es increíble lo que encontré. Fíjense lo siguiente. Resulta que esto es un patrón en la existencia. Generalmente cuando nosotros tenemos un problema, el momento del problema, el momento de la mala noticia, de la tristeza, es ese Viernes Santo. Ese que nos golpea, que nos llena de desesperanza. Ese Viernes Santo es esa noticia inesperada que nos saca de nuestro orden y que nos hace sentir que se nos está acabando la vida y entramos como en una sensación de desesperación. Y luego tenemos la certeza de que va a haber un domingo de cierre, un domingo de resurrección.
y que ese domingo va a ser como tenga que ser, pero finalmente va a ser el cierre de esa apertura de esa noticia de desesperanza, de esa angustia. Pero el sábado se queda como un día de limbo. Incluso en las festividades de la iglesia no tiene nombre. Es el día sin nombre, es el día sin actividad, es el día que no sabemos qué hacer, es el día en el que pareciera que no tuviéramos respuestas, pareciera que fuera el día de la duda, algo así. El sábado es como el día de la duda, ¿sí? El sábado se presta para, ¿de verdad se murió Jesús? ¿De verdad? ¿De verdad resucitó? ¿De verdad? ¿Qué estamos viviendo nosotros? O se presenta una situación en nuestras vidas como una mala noticia, como un cáncer. Y el sábado caemos en esa duda de voy a vivir, voy a morir. ¿Por qué me tocó vivir esto? Quiero que esto termine ya. Pero ese día, en términos del tiempo, que es una construcción humana, realmente esos tiempos para algunos son muy largos, para otros son muy cortos, pero es un tiempo que existe. Es el tiempo de la incertidumbre. Es ese momento en el que no eres ni chicha ni limonada, pero estás muy asustado, estás perdido y dices, quiero que esto termine ya, o sea, lo que sea, pero que esto termine ya. Ese es el sentido del sábado en los 3 días, en esa importancia o el poder de los 3 días. En el primer día recibimos la noticia, esta que nos descalabra la fe. En el segundo día nos tenemos que probar en la fe, porque tenemos que aprender a esperar, porque tenemos un sueño que no queremos dejar morir. Y en ese proceso estamos, ¿lo dejo morir o no lo dejo morir? ¿Lo dejo ir o no lo dejo ir? Eso tiene que ver con matrimonios que no pueden tener hijos y entran en esa incertidumbre de podré o no podré, me habré equivocado, habré cometido algún error y por eso me está pasando esto. En estos matrimonios que entran en crisis y están tratando de recuperar las cosas, pero todavía no saben si lo pueden lograr. Están en ese momento de la incertidumbre, de la duda, de la angustia, la desesperación, de ese momento en el que quieres que termine ya, que termine de pasar esta tormenta. Es ese sábado en el que estás desesperado porque quieres que te entreguen la decisión de tus papeles de migración y no terminan de responderte, no termina de llegar el parole, por ejemplo. Y estás como en ese que no eres chicha ni limonada, no puedes ir hacia adelante ni hacia atrás. Y ahí es donde se prueba tu fe. Y es como yo a veces le digo a la gente, mientras más te estreses con el tema, más pesado se va a poner todo. Así que por favor, suelta eso y vive. Algunas veces las personas se acercan a mí a leer tarot porque están en ese sábado. Y cuando los recibo y me hacen preguntas, yo les hago esto. Sobre todo cuando preguntan, supongamos algo. Voy a poner un ejemplo bien claro porque quiero que sepan que lo más importante para el ser humano es el amor. Y algunas veces cuando la gente me pregunta por amor, me preguntan como con pena. Así como que, bueno, voy a preguntar por el amor. No, quiero decirles que lo más importante en la historia del ser humano y en la historia de la humanidad es el amor. Y es esa preocupación por tener a alguien que te ame, sentirte amado, amar a alguien, compartir tu amor con alguien, realmente es lo más importante. Entonces en ese proceso algunas personas quieren saber sobre alguna relación por la que están transitando, han conocido a alguien y quieren intentarlo y me preguntan y yo les digo, ¿por qué quieres saber? ¿Quieres saber simplemente porque quieres hacerlo bien o quieres apostar a ganador? Porque si estás apostando a ganador, así no es. Porque cada ser humano que llega a nuestras vidas viene con un propósito, hacer un propósito de transformación en nuestra vida. Y mientras más se repite el patrón es porque no has hecho el proceso de transformación, hay algo que no has mirado en ti.
Una vez que empiezas a detectar cuál es el patrón, qué es lo que no he mirado, entonces esos personajes se van desvaneciendo. Por lo tanto, ese sábado, ese día de la incertidumbre, se va terminando para luego llegar a ese domingo de resurrección, que es el domingo de la respuesta, es el domingo de la decisión, donde respiramos, volvemos revivimos, sentimos que sea lo que sea, tenemos la oportunidad de volver a empezar y de hacer las cosas en función de esas nuevas circunstancias que tenemos frente a nosotros y recobramos la fuerza. Eso es muy importante entenderlo en el poder de los 3 días. Y entender que ese día sábado, ese día de la incertidumbre, que realmente lo estoy explicando de una manera metafórica cuando hablo del día sábado, pero ese día pueden ser horas, o pueden ser años, o pueden ser etapas de nuestras vidas que duran mucho o poco, cada quien con su proceso álmico. En ese momento es donde nosotros verdaderamente nos medimos en la fe, porque ahí no tenemos certeza en nada. Es diferente al Viernes Santo y al Domingo de Resurrección, que son momentos de quiebre bien claros. El viernes es un momento duro, pero luego el domingo es una resolución de todo ese proceso por el que estás pasando y que sin duda alguna es un momento de liberación. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, cuando tú sientas que estás en ese momento del día sábado, tú simplemente confía en la infinita misericordia de Dios y todo aquello que salga de tu control, entrégalo. Entrega ese sueño anhelado, ríndete, entrégalo. Que si ese sueño está en consonancia perfecta con el plan de Dios, en el momento de la resurrección, vivirá, renacerá con muchísima más fuerza. No tengas la menor duda de eso. Si ese sueño, tu sueño anhelado, va acorde a el gran plan perfecto para tu vida, ese sueño revivirá y será victorioso para ti en el momento de la resolución. Eso es muy importante. Y lo único que te digo es que simplemente te dejes llevar y fluir y creer. Ahora, si ese sueño se muere, es porque no convenía o porque no iba con el plan. Y siente que Dios te ha librado de eso. Eso es lo más importante que tengo que decirte hoy con respecto a mirar esa metáfora del poder de los 3 días. Pero hay otra cosa, y tiene que ver con mi amado Maestro Jesús. Yo el sábado vi la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que fue estrenada en el año 2004, hace 20 años, y que yo no había querido ver porque realmente me daba mucho miedo verla. Había escuchado mensajes de que había sido una película muy cruda, de donde habían el proceso de azotar a Cristo, un poco representando cómo fueron los hechos, tratando de llevarlos lo más real posible. Y en ese proceso en el que la gente fue al cine a verlo, la gente se salía del cine. Y creo que hubo gente casi que infartada. Fue una película extremadamente fuerte. Por esa razón yo no quería verla. Pero este sábado decidí verla. La vi en mi casa, por internet. Y debo reconocer que aproximadamente el 40% de la película me tapé los ojos. Me cerré los oídos. Estaba muy asustado, mi corazón latía fuertemente porque el proceso de sufrimiento que tuvo Jesús fue absolutamente inhumano. O sea, eso no se le hace a nadie realmente. Las cosas como fueron peores de las que uno se puede imaginar. La película recrea las últimas 12 horas de la vida de Cristo, es decir, desde el momento en el que empieza él a asustarse porque sabe que está en el momento final de la entrega, y finalmente como él muere en la cruz. Esta película logró recobrar más de
recoger más de 650 millones de dólares. Ha sido una de las películas más taquilleras cristianas de todos los tiempos. Y ha sido la película más vista y más taquillera tipo R. O sea que hay cine tipo para mayores de 18 años, para menores de edad. Tipo R es restringida para mayores de 18 años. Es decir, una película muy fuerte. Y ha sido la más taquillera de esa clase de películas, que yo te invito a que la busques y la veas. De hecho, ya están preparando la segunda parte, que es la secuela, que tiene que ver con la resurrección de Cristo, que yo la espero ver porque estoy segura que va a estar magnífica. Lo cierto es que viendo la película, yo pensaba, por ejemplo, en estos días, hace poco, hubo una mujer que lincharon en México porque la acusaron de un secuestro de una niña de 8 años en México. Y la gente la golpeó y la lincharon y se murió. Y lo que le hicieron a Cristo fue peor que todo, que un linchamiento. Fue extremadamente fuerte. Y él permanecía vivo, soportando. Incluso al estar en la cruz, pudo haber muerto por asfixia, porque nada más estar clavado en la cruz, que ya de por sí es una locura. El solo hecho de tener que respirar para tomar aire bajo esas condiciones es misión imposible, por eso mueren de asfixia. Después de las palabras de él y de todo lo que ya ustedes deben saber, empieza a haber un terremoto y mandan a recoger todo. Y los soldados romanos le dicen: recojan todo que nos vamos, ya esto se está poniendo feo para la foto. Entonces uno de los soldados romanos agarra ¿cómo se llama? La palabra se me perdió. Agarra una lanza y la clava en un costado. Desde abajo él mete la lanza para asegurarse de que Jesús estuviera muerto. En el momento que yo estaba viendo la película, yo dije, o sea, ya basta, ya no más, ya es suficiente. ¿Qué tanto? Luego, acuérdense que yo le pregunté a Dios que cómo era esto y que me lo explicara, porque qué sentido tenía esto de morirse, qué. Luego, como esas cosas de internet, me llega la propuesta de una película de un ateo que estudió la muerte de Cristo en la cruz, y él decía que era imposible, que él no había muerto. Y empieza a explicar y a ver unas cosas y me impresiona, porque una de las cosas que hace que científicamente puedan decir sí, estuvo muerto, declarado muerto, es gracias a esa lanza que utiliza el soldado romano. Esa estocada final, sin duda alguna, llevaba a la muerte de Jesús. Entonces tuvo un sentido. No obstante, Jesús el sábado, el viernes muere en la cruz, y el sábado es ese día el de la nada. En las escrituras dice que Jesús bajó al Seol, al infierno, y pudo recuperar almas allí. Y fue el momento en el que él triunfó sobre la muerte. El domingo resucita en espíritu, se presenta a los apóstoles, y luego viene el día de Pentecostés, que lo vamos a celebrar, para él finalmente ascender. Y esto es lo clave. Y esto es clave para todas aquellas personas que viven con un luto en su corazón porque han perdido un hijo, porque han perdido a un familiar muy querido, porque se sienten en la oscuridad, porque le tienen miedo a la muerte, porque tienen miedo de que les pase algo. La muerte no es la palabra final. La muerte es un paso a otro lugar. Y Jesús nos los mostró con su muerte y resurrección. Él nos los mostró cuando muere en la cruz y dice, y regresa a espíritu y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y simplemente él asciende y les muestra a todos que no es el punto final. Es importante entender que muchas de las cosas que nos mostró Jesús en ese momento iban dirigidas a los judíos. Recuerden que Jesús era judío y que había un montón de leyes estrictas que había que cumplir. Y también habían leyes
muy radicales que hacían sentir a la gente como que la vida, la muerte, el infierno. Jesús era una persona de paz y de amor y simplemente llegó a decirles, no es así, Dios es amor, Dios es luz, Dios ama a todos, arrepiéntete y de verdad de corazón y Dios te va a recibir en su corazón, en el cielo, por así decirlo. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, Él logra triunfar en la muerte y mostrarnos que nosotros somos más que eso, más que ese cuerpo, más que esa carne, somos espíritu. Y que nosotros tenemos la posibilidad de continuar el camino de Dios. Que la muerte no es el punto final. Y esto para mí fue increíble. Incluso cuando yo te pregunto a ti, cuando piensas en Jesús, ¿cómo lo ves? Y la mayoría de la gente lo ve en una cruz, es decir, lo ve muerto. Ahora bien, cuando lo ves como muerto, yo te invito a que lo veas como Jesús de la misericordia. Ese Jesús que resucita, ese Jesús que da vida. Ese es el que tenemos que ver, porque finalmente es el que nos conecta con la esperanza, con la posibilidad. En estos días hablaba con una persona que había perdido un hijo, que casi pierde otro, que todo se afectó en la familia. Y yo les decía, lo que pasa es que se quedaron pegados en la muerte y le dieron más fuerza al hecho de la muerte y se olvidaron que es solo un paso a otro nivel y que para eso tenemos que crecer espiritualmente. Nosotros tenemos que superar nuestra humanidad y nuestro cuerpo físico para poder entrar en contacto con la espiritualidad, que es finalmente la que nos va a lograr conectar desde una perspectiva diferente, hacernos vivir esta existencia con mayor gozo, con mayor paz, con mayor tranquilidad, porque no hay errores. Todo está previsto. Y eso yo lo digo siempre. Incluso cuando abro tarot, la gente dice, esa ha sido una pregunta que siempre hacen. Y dicen, ¿el destino existe? Y yo te voy a decir que sí, sí existe. Incluso a Alejandro Jodorowsky le preguntaron que si el destino existía. Él decía que eso era una tontera, que revisar el destino con el tarot era una locura. No, debe ser que él no lo puede leer, pero sí, el destino existe. Lo que pasa es que es muy amplio, porque hay muchos caminos. Todos dicen, todos los caminos conducen a Roma, pero finalmente tenemos un destino. Si no, yo no pudiera ver cosas. El problema es que tú decides, es como que si tú dijeras, vámonos todos a Roma, pero uno dice, yo me voy a pie, y el otro dice, yo me voy en barco, y yo me voy en avión, yo me voy nadando. Hay diferentes maneras de llegar. Unos más sufrimientos, menos sufrimientos, pero todos tenemos un destino. Cuando tú entiendes esto verdaderamente, cuando tú sabes que tienes un día de nacer y un día de morir, y que Dios Todopoderoso tiene todo absolutamente previsto, tú no te puedes preocupar más, tú no te puedes deprimir más, tú no te puedes angustiar más. Tú tienes que tener la certeza aquí ahora de que todo va a estar bien y que tú te tienes que parar cada día con la felicidad de la posibilidad de vivir. Para mí es felicidad preparar este programa para ti. Y lo sueño y lo disfruto cuando lo hago. Lo disfruto al máximo. Ustedes no tienen la menor idea. Hacer este trabajo para ti es gozo para mi corazón. Y es algo tan sencillo pero que me llena de una profunda alegría. Entonces, la vida es eso. Es entender la posibilidad que tenemos de conectar cada día con la posibilidad que tenemos. Y hacerlo con absoluto amor. Porque finalmente todo está previsto. Y eso lo dicen las escrituras 1 y 1000 veces. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas si todo lo que tú necesitas va a venir por añadidura? Ocúpate cada día de hacer lo mejor que puedas. Cada día tiene sus propias angustias. Entonces, esa es la invitación. A entender, y yo lo entendí, la importancia de la muerte. Luego ese sábado, que es el sábado del stand-by y la resurrección, es ver cómo Jesús
entregó su vida o cómo Dios entregó a su Hijo para nosotros. Por lo tanto, yo me siento absolutamente querida, amada y valorada perfectamente. Y simplemente yo no tengo nada que preocuparme. Yo tengo muchas cosas por las cuales me debo ocupar con alegría, con gozo, porque finalmente todo lo que tenga que pasar siempre va a pasar. Siempre. No va a ser diferente. Y eso también lo aprendí de mi maestro Bert Hellinger, cuando decía respetar el destino de las almas. Cada alma tiene un proceso. Cuando yo intento meter la mano para que no le pase algo, yo no estoy dejando que esa persona haga lo que tiene que hacer. Si a mí me preocupa una persona, yo oro por esa persona. Y estoy allí para darle un consejo siempre y cuando me lo pida. De resto, yo no puedo invadir su espacio, su tiempo, su manera, su estilo, porque cada quien tiene una manera de resolver diferente. Y cuando yo intento resolver las cosas a mi manera, eso solo surge desde mi arrogancia, desde creer que yo soy la que sabe lo que se debe hacer. Él no puede, yo sí puedo, yo sí sé. Y eso se llama arrogancia. Eso no es más que ego. Creer que las cosas tienen que suceder de cierta manera es creer que yo tengo la razón. Y eso se llama ego. Hay que luchar contra eso. Y para eso la regla fundamental que les enseño es pausa, respirar profundamente. Qué placer, porque tengo la certeza de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Siempre va a ser así. Es más, la gente se muere. Y después que la gente se muere, te cuento que la vida continúa. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú te des mala vida? Nosotros debemos honrar el sacrificio que hizo nuestro amado Maestro Jesús en dar su vida para que nosotros tuviéramos largos y felices días sobre la tierra. Y lo honramos cuando realmente nos dedicamos a ser felices. Así que bueno, he llegado al final del programa, pero ahorita voy con los mensajes de los arcanos para cada uno de los signos del zodíaco. Saludando a Lilian desde Madrid. También está Milagros, que se está conectando desde el estado Táchira. Bienvenidos a todos los que hoy se conectan. Recuerden que todos los sábados pueden ver mi programa 12 Casas por el canal de YouTube Tsushima Stereo, emisora virtual USA de Miami. Lo pueden conseguir por YouTube. Y los sábados estoy en el Parque del Este de 8 de la mañana a 11 de la mañana, en un grupo de apoyo donde hago movimientos en constelaciones familiares. Tú simplemente me dices, Eólida, quiero participar, y con mucho gusto yo te anoto en la lista. Recuerda que yo soy Eólida Rojas, certificada de locución 59433, y recuerda algo, yo tengo una frase que dice no hay error, pero yo le voy a agregar esto. Por favor, lee, tienes que leer, por favor, lee. Y recuerda otra cosa, no hay error. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche por aquí, por mi Instagram Live. Y los que quieran participar el sábado en el Parque del Este, sabes que solamente me tienes que escribir para yo anotarte en el listado. Así que espero que hayan disfrutado el programa de hoy, el poder de los 3 días. Nos vemos pronto. Bye bye.